Soy Nova. Soy Ayoy, y esto es Agente Stack Daily. Hoy empezamos con OpenClaw V2026.5.27 y V2026.5.26, porque el nuevo release cierra una brecha real en el stack de agentes local. Límites de contenido, verificaciones de exposición sin autenticación, recuperación de Observer de codecs, catálogos de proveedores, proveedores de embedding, parámetros de pensamiento de VLLM, superposiciones OAuth de Claude, entrega de canales duraderos, verificaciones de paquetes y rutas de prueba de CI. Codex 0.134 también llegó con una forma de CLI local más útil. Búsqueda en historial de conversaciones, configuración con perfil primero, mejor configuración de MCP, OAuth HTTP Streamable, concurrencia de MCP de solo lectura, preservación de esquema de conectores, y contexto más rico de hooks y extensiones. La última línea de Claude Code añade modo de corrección de revisión, restricciones de herramientas de skills, hooks de recarga de skills, hooks de visualización de mensajes, sugerencias de marketplace, continuidad de modelo de respaldo, visibilidad de actualización y doctor, manejo más estricto de política de subagente MCP, correcciones de credenciales de Gateway OAuth, y mucho trabajo de reparación de sesión en segundo plano. Lo útil de este episodio es que el bloque de releases no está aislado. Las historias externas son el mismo stack volviéndose más práctico, Gatwas MCP gobernados, herramientas locales de grafo de código, memoria compartida de agentes, puentes de control móvil, routers de modelos locales, y DGX Spark más LM Studio como servidor de modelos privado. Así que la historia no es optimismo abstracto de agentes. Es la maquinaria alrededor de los agentes volviéndose más estricta, más local, y más inspeccionable. Cuanto más puede hacer un agente, más necesita saber el gateway qué autoridad está entregando, qué código está viendo el modelo, qué estado comparten múltiples agentes, y cuál endpoint de modelo realmente sirve para el trabajo. Por eso importa la línea de seguridad de OpenClaw. Que el texto del prompt grupal se mantenga fuera del system prompt no es un refactor cosmético. Reduce la posibilidad de que contenido ordinario de canal se convierta en instrucción privilegiada. La normalización de nombres de host con puntos repetidos es el mismo tipo de movimiento defensivo, rechazar formas de entrada extrañas antes de que se conviertan en bypasses de política. Los bloques de envoltorios de comandos con efectos secundarios y los bloques de anulación de entorno de runtime, de node inseguros también son importantes. Los stacks de agentes tienden a enrutar a través de envoltorios, helpers, launchers de runtime y adaptadores de comando. Si esos envoltorios pueden mutar silenciosamente el entorno o escapar del límite de comando esperado, el modelo de permisos se convierte en teatro. Este release está tratando de cerrar esas brechas aburridas pero peligrosas. El rechazo de exposición tailscale sin autenticación es el que yo subrayaría. Local first no significa privado por magia. Una máquina puede estar en una red privada y aún así exponer un servicio sin autenticación de una manera demasiado amplia para un gateway de agentes. Rechazar esa forma antes de que se convierta en una superficie activa es exactamente el tipo de verificación que un plano de control local debería tener. Las aprobaciones de nodos solo para admin y roles de dispositivo pertenecen al mismo bucket. Una vez que un agente puede enrutar trabajo a través de nodos, dispositivos, canales y helpers, la pregunta no es solo si el modelo es inteligente. La pregunta es quién tiene permitido aprobar un cambio de rol, una ruta de dispositivo, o una capacidad de nodo. Eso tiene que ser explícito. La recomendación práctica es simple: actualicen OpenClaw, luego verifiquen una ruta de respuesta, una ejecución de Codex Observer, una ruta de catálogo de proveedores y una verificación de exposición. No traten el release como instalado solo porque el proceso inicia. El valor está en los límites y las rutas de recuperación comportándose realmente bajo una tarea real. Ese flujo de trabajo les da a los constructores un caso de uso limpio para la actualización. Construyan una respuesta segura, construyan un flujo de trabajo de Codex Observer, construyan un flujo de trabajo de enrutamiento de proveedores, y construyan un flujo de trabajo de verificación de exposición antes de confiar en el release en una tarea diaria de agente. Y con esa base, pasemos a través de los detalles del release y las 6 historias de infraestructura que hacen este episodio útil. OpenClaw 27 de mayo de 2026, Codex 0.134, y la última línea de Claude Code 2.1 cierran la brecha del release. Las etiquetas exactas Pouken son más cortas que los strings de paquete,
pero los cambios concretos son lo suficientemente densos como para importar. El release actual de OpenCLA es la parte más profunda: fortalecimiento de gateway, resiliencia de app server, expansión de proveedores, caché de metadatos y confiabilidad de entrega se movieron todos a la vez. Empezamos con límites de contenido. El texto del prompt grupal ya no se trata como material de System Prompt. Suena obvio, pero superficies de chat, canales de Discord, sesiones de webchat, transcripciones de voz y observaciones de herramientas pueden llegar como texto. Un host de agente local tiene que preservar la diferencia entre contenido de usuario, metadatos de canal, salida de herramientas e instrucción privilegiada. La normalización de nombres de host es otro detalle pequeño con gran peso de seguridad. Los nombres de host con puntos repetidos pueden crear interpretaciones sorprendentes a través de parses, praxis y IO lists. Normalizarlos antes de decisiones de política significa que el gateway evalúa la misma forma de host, que es probable que usen las herramientas posteriores. El trabajo de envoltorio de comandos se trata sobre efectos secundarios. Un envoltorio que parece una ruta inofensiva hacia un comando puede convertirse en una escalada de autoridad si cambia el runtime, entorno o destino del comando de una manera que la capa de permisos no previó. Bloquear formas de envoltorios con efectos secundarios hace que el límite de comando dependa menos de la confianza en código helper. El bloqueo de anulación de entorno de runtime de Node inseguro encaja en ese mismo patrón. Las herramientas de Node están en todas partes en stacks de agentes, CLIs, hosts de plugins, scripts de build, app servers, package managers. Si las anulaciones de entorno de runtime pueden redirigir ejecución, inyectar loads o cambiar resolución de módulos, el modelo puede no estar haciendo la parte peligrosa, el entorno de lanzamiento sí. El rechazo de exposición Tailscale sin autenticación es la versión de red. Tailscale puede hacer que máquinas locales sean convenientemente alcanzables, pero conveniencia no es autenticación. Si un servicio es alcanzable sin autenticación, el gateway no debería pretender que la etiqueta de red privada por sí sola es suficiente. Este release hace esa postura más clara. Luego está el trabajo del app server de codecs. Los modelos de runtime se resuelven primero, la memoria del workspace se enruta a través de herramientas, los clientes compartidos del app server sobreviven a fallos de inicio y de helpers generados, las generaciones de relay de hook sobreviven reinicios, y se evitan falsos cambios en vivo de runtime. Estos son cambios de confiabilidad para los momentos que suelen hacer que los agentes de codificación se sientan inestables. Que un cliente compartido del app server sobreviva a fallos de inicio y de helpers es especialmente práctico. Las sesiones de codificación frecuentemente lanzan helpers, subagentes, servidores de aplicaciones locales, previos y dilas de herramientas. Si un helper falla y envenena el cliente compartido, toda la sesión puede volverse inestable. La recuperación necesita ser un comportamiento de primera clase, no un reinicio por suerte. Los hotpaths del gateway también se vuelven menos waste. Las lecturas de sesión, las huellas de metadatos de plugins, las instantáneas del entorno de autenticación, la configuración de plugins autohabilitados, los catálogos de búsqueda de herramientas y los caches de metadatos estables reducen el redescubrimiento repetido. Un gateway que sigue redescubriendo los mismos metadatos consume tiempo y crea más oportunidades para estados obsoletos. La cobertura de proveedores se expande en direcciones útiles. Los proveedores de embedding compatibles con OpenAI Core se vuelven más de primera clase. La navegación de modelos de depinfra se vuelve consciente de credenciales. La generación de vídeo y selección de región de Pixverse se exponen. Los parámetros de pensamiento de VLLM se vuelven configurables. Las capas OAuth del CLI de Clouds soportan perfiles de AUS de Pi. Los IDS de modelo directo de Anthropic se aceptan sin piruetas de alias innecesarias. Esa lista de proveedores importa porque un stack de agentes rara vez es un solo endpoint de modelo ahora. Tiene modelos de chat, modelos de embedding, proveedores de imagen y vídeo, servidores locales compatibles con OpenAI, fallbacks en la nube, y a veces AUS respaldado por navegador. La capa de proveedores tiene que describir capacidad, credenciales, región y parámetros especiales en lugar de actuar como si cada endpoint fuera intercambiable. Codex 0.134 es un lanzamiento práctico de CLI. La búsqueda de historial de conversación local significa que trabajo anterior puede encontrarse por contenido con previews. Eso suena pequeño hasta que estás intentando recuperar por qué ocurrió un cambio, qué rama se usó,
¿O qué aprendió el agente antes de la compactación de contexto? La configuración primero por perfil también es un buen movimiento. Un perfil puede agrupar comportamiento de sandbox, permisos, elecciones de modelo y expectativas locales. Eso es más limpio que un montón de flags individuales que son fáciles de olvidar y difíciles de auditar. Para uso diario, los perfiles se convierten en la diferencia entre un modo de agente repetible y una línea de comandos recordada. La configuración de MCP en Codex también se vuelve más seria. Targeting de entorno por servidor y opciones OAuth para servidores HTTP Streamables. El targeting de entorno por servidor importa porque un servidor MCP podría necesitar una variable de proyecto, otro podría necesitar un perfil de solo lectura más seguro, y un tercero podría ser remoto. Tratarlos como un solo entorno es descuidado. La preservación de esquema de conectores es uno de esos cambios que solo suena aburrido hasta que una herramienta se rompe. Las referencias y definiciones locales dentro de un esquema pueden tener significado. Si se aplanan mal, se compactan incorrectamente o se exponen sin estructura, el modelo puede llamar a un conector con las suposiciones equivocadas. Preservar la forma del esquema hace que el uso de herramientas sea menos adivinatorio. La concurrencia de MCP de solo lectura es una característica real de productividad. Si un servidor anuncia la pista correcta, Codex puede ejecutar herramientas de solo lectura concurrentemente en lugar de serializar inspecciones inofensivas. Eso es exactamente donde pertenece la concurrencia, consultando estado, buscando metadatos, leyendo docs, o inspeccionando contexto sin mutar nada. La última línea de Cloud Code tiene un énfasis diferente. El modo de reparación de revisión de código permite que revisión y reparación estén más cerca. El comando Simplify puede invocar ese camino de reparación. Las habilidades y comandos las pueden eliminar herramientas con Disabled Tools. Recargar habilidades se vuelve explícito, y los hooks de Session Start pueden recargar habilidades y establecer títulos. Las herramientas Disabled dentro de habilidades y comandos las son particularmente importantes. Una habilidad debería poder decir no solo en qué es buena, sino qué autoridad no debería tener. Una habilidad de documentación no necesita operaciones destructivas de shell. Un comando de revisión puede necesitar lecturas de archivos pero no publicar. La eliminación de herramientas es una característica de límite, no solo una conveniencia. Los hooks de mensaje display son otra señal de que los agentes de codificación se están convirtiendo en entornos programables. Lo que el humano ve en el momento de revisión importa. Un hook que cambia cómo se muestran los mensajes puede soportar mejor estado, resúmenes más seguros o superficies de revisión más claras, siempre y cuando no oculte evidencia. La continuidad del modelo de fallback también vale la pena vigilar. Si el modelo primario se vuelve no disponible y el fallback configurado toma el control por el resto de la sesión, el flujo de trabajo sigue moviéndose. Pero esto también significa que los equipos deberían decidir qué significa fallback realmente. Un fallback debería ser más barato o más disponible, pero aún así seguro para el perfil de permisos que hereda. El trabajo de confiabilidad de seguimiento de Cloud Code es pesado en sesiones en segundo plano, correcciones de proxy MCP remoto, manejo más estricto de política MCP de subagentes, correcciones de credenciales de Gateway OAuth y continuidad de permiso de agente en segundo plano de macOS. Esa es la capa de agente diario, menos drama cuando la sesión se mueve al segundo plano, cruza límites MCP, o sobrevive a una actualización. Hermes se mantiene en su lanzamiento existente, así que pertenece en watch de compatibilidad en lugar del bloque de lanzamiento. La acción está en OpenCLA más Codex más Cloud Code, actualízalos juntos. Luego prueba una respuesta de Gateway, búsqueda de historial de Codex, configuración basada en perfil, un servidor MCP HTTP Streamable, una habilidad de Cloud con herramientas restringidas, una ejecución de reparación de revisión de código, y una sesión en segundo plano a través de una actualización. La razón para hacer esas verificaciones no es adoración de proceso. Estos lanzamientos son sobre autoridad y recuperación. Si el Gateway rechaza exposición insegura, el CLI recuerda el trabajo, las herramientas MCP preservan el esquema, y las sesiones en segundo plano sobreviven a la turbulencia rutinaria. Entonces el stack de agentes local empieza a sentirse como infraestructura en lugar de un puñado de demos. La prueba útil del builder es hacer que cada nueva capacidad demuestre un caso de uso, un camino de comando más seguro, búsqueda de historial recuperable, una configuración de habilidad restringida, y una sesión en segundo plano que sobreviva a una actualización normal.
Los proyectos de Gateway y MCP están convirtiendo el acceso a herramientas en infraestructura gobernada. IBM Context Forge y Jarvis Registry están empujando una idea similar. Un stack de agentes no debería acumular servidores MCP aleatorios, wrappers REST, endpoints privados y agentes ADOSA sin un plano de control común. Context Forge es una puerta de enlace, registro y proxy de Python para MCP, ADOSA, REST y gRPC. Le da a la pila un lugar para gobernanza, descubrimiento, observabilidad, plugins, trazas de OpenTelemetry, federación respaldada por Redis y despliegue en Kubernetes. Eso es una forma muy diferente de meter una docena de entradas de servidor en la configuración de un asistente de código y esperar que nadie olvide cuál de ellas puede mutar producción. El último lanzamiento de Context Forge completa una reescritura de la interfaz de administración en DIAD, mejora las migraciones de base de datos a través de Alembit, fortalece los flujos de OAuth y mejora el comportamiento multiréplica. Esos detalles del lanzamiento no son glamorosos, pero son lo que mueve una puerta de enlace de un experimento local hacia algo que un equipo podría operar. Un registry es útil solo si los operadores pueden verlo y administrarlo. La interfaz de administración importa porque el descubrimiento y las políticas necesitan una superficie humana. Las migraciones de base de datos importan porque los catálogos de herramientas, identidades, alcances y registros de auditoría cambian con el tiempo. Los flujos de OAuth importan porque una puerta de enlace de agentes sin identidad es solo un proxy elegante. El comportamiento multiréplica importa porque un proceso de puerta de enlace no debería ser un objeto frágil único en una pila más grande. Jarvis Registry aborda el mismo problema desde un ángulo de runtime de workflows. Es una puerta de enlace MCP y ADOSA con identidad OAuth y OIDC, ACLS. Descubrimiento semántico, registro de solicitudes, métricas Prometheus y orquestación de workflows. El último lanzamiento agrega un motor de ejecución de workflows con estado de ejecución respaldado por MongoDB. Despacho de pasos ADOSA y MCP, APIs de pausa, reanudar, cancelar, reintentar, endpoints de workflows persistidos, rotación de refresh tokens, negociación de alcances y descubrimiento ADOSA dentro de herramientas de búsqueda y puerta de enlace. Ese conjunto de características es importante porque el acceso a herramientas y la ejecución de workflows están empezando a fusionarse. Un agente no solo pide una herramienta una vez. Puede descubrir una capacidad, iniciar un workflow, esperar un resultado, pausar para una decisión humana, reanudar con nuevo estado, cancelar un mal camino o reintentar un paso fallido. Si cada uno de esos comportamientos está oculto dentro de una transcripción de chat, la pila es difícil de gobernar. La distinción técnica es puerta de enlace versus registro versus proxy versus motor de workflows. Un proxy reenvía llamadas. Un registro describe lo que existe. Una puerta de enlace aplica identidad, política, enrutamiento, observabilidad y a veces transformación. Un motor de workflows lleva estado de ejecución a través de pasos. En la práctica, los proyectos reales difuminan esos roles, pero la pila necesita las 4 capacidades en algún lugar. La federación de MCP y ADOSA afila la necesidad. MCP les da a los modelos herramientas y recursos estructurados. ADOSA apunta a agentes que hablan con agentes. REST y gRPC ya son la forma de muchos sistemas internos. Una puerta de enlace que pueda traducir, registrar y vigilar esa superficie se convierte en el punto de control donde la autoridad puede entenderse. OAuth y OIDC no son opcionales aquí. Una vez que los agentes pueden llamar herramientas internas, la identidad no puede ser solo un archivo de configuración local. Quieres tokens de acceso, alcances, rotación de refresh tokens, identidad de servicio, identidad de usuario y un rastro de qué agente pidió qué capacidad. De lo contrario, una sesión de agente fallida o comprometida se vuelve muy difícil de explicar. Los ACLS son la siguiente capa. Una herramienta de documentación de solo lectura, una herramienta de búsqueda de datos de clientes, una herramienta de despliegue y un endpoint de cancelar workflow no deberían compartir las mismas reglas de exposición. La puerta de enlace necesita decidir qué aparece en el descubrimiento antes de que el modelo lo vea. Las herramientas deshabilitadas deberían desaparecer de la superficie disponible del asistente, no quedar ahí como fruta prohibida tentadora. OpenTelemetry y Prometheus son lo que hace que las llamadas sean depurables. Cuando un agente invoca una herramienta, quieres trazas, spans, latencia, estado, identidad del invocador y decisiones de política.
Sin eso, los postmortems se convierten en capturas de pantalla y sensaciones. Con eso, una llamada a herramienta es parte del registro del sistema. La evaluación práctica es sencilla. Pon un servidor MCP inofensivo de solo lectura detrás de ContextForge o Jarvis Registry. Aplica identidad. Inspecciona la salida de descubrimiento. Llama una herramienta. Rastréala. Deshabilítala. Confirma que el asistente de código ya no la ve. Luego agrega un agente Mocha2 y prueba semantics de pausa, reanudar, cancelar y reintentar. Ese es el momento en que el proyecto deja de ser una demo de conector y empieza a convertirse en infraestructura. Si el descubrimiento, la identidad, el rastreo y el comportamiento de herramientas deshabilitadas funcionan todos, la puerta de enlace está cargando peso real del plano de control. Si esas piezas son vagas, la puerta de enlace puede ser solo un archivo de configuración más bonito. El punto más grande es que la adopción de MCP crea dispersión de herramientas a menos que algo la gobierne. ContextForge y Jarvis Registry son interesantes porque están tratando de hacer la capa de herramientas visible, federada, consciente de políticas y observable. Para los constructores de agentes, ese no es un proyecto secundario. Es la diferencia entre capacidad controlada y autoridad accidental. Las herramientas locales de grafos de código están reemplazando el grep ciego con estructura legible por agentes. Codanna y Round Code son útiles porque no solo prometen mejor búsqueda, le dan a los agentes de código una vista más estructurada de símbolos, llamadas, dependencias, evidencia y riesgo antes de una edición. Codanna es un servidor MCP de inteligencia de código local en Rust y CLI para Claude, Gemini y Codex. Expone búsqueda de código, búsqueda de símbolos, búsqueda semántica, consultas de llamadores y llamados, y búsqueda de documentos a través de un índice local. El último lanzamiento mejora la resolución de llamadas de método exactamente en los lugares donde la búsqueda ingenua tiende a engañar a los agentes. Las llamadas estáticas ahora desambiguan por tipo de receptor. Las llamadas de instancia infieren tipos de receptores de los parámetros del invocador. PHP obtiene resolución consciente de herencia. El cambio rompe es que los métodos con el mismo nombre de clase incorrecta ahora quedan sin resolver en lugar de estar confidently incorrectos. Ese es un modo de falla saludable. Sin resolver es más seguro que falsamente resuelto. Si un agente pregunta quién llama a un método y el grafo de código apunta al método con el mismo nombre incorrecto en otra clase, el modelo puede construir todo un plan de edición sobre una dependencia falsa. Devolver sin resolver obliga al agente a inspeccionar más evidencia en lugar de fingir que existe precisión. El mecanismo es trabajo de grafo de símbolos. Un símbolo no es solo una cadena. Tiene un lenguaje, un archivo, un alcance, una clase o módulo, una firma, referencias, llamadores, llamados y a veces relaciones de herencia. La resolución de métodos estáticos necesita saber el tipo de receptor. La resolución de métodos de instancia tiene que inferir qué objeto está usando probablemente la llamada. La herencia de PHP hace esto más complicado porque los métodos con el mismo nombre pueden aparecer a través de clases padre e hijo. Codanna también usa indexación local, incluyendo campos de Tantivi, para que el modelo no esté rastreando el repo desde cero cada vez. Ese es el tipo de herramienta local que un agente de código debería consultar antes de editar un símbolo compartido. grep puede encontrar texto. Un grafo de código puede responder una pregunta más importante: ¿cuál definición es esta, y qué depende de ella? Round Code es más bien una capa local de preverificación y evidencia. Construye un grafo de código SQLite, expone una gran superficie CLI y MCP, soporta modos de política, limpia secretos de las respuestas MCP, crea paquetes de evidencia de cambios, produce atestaciones del grafo de código, soporta reproducción de PR, calcula el radio de impacto, identifica las pruebas afectadas, puntúa la complejidad y funciona en entornos sin conexión. Esa es una promesa diferente pero complementaria. Codanna ayuda a la gente a ver la estructura del código. Round Code ayuda a la gente a demostrar que inspeccionó y cómo se ve la superficie de riesgo antes y después de un cambio. En un flujo de trabajo serio, ambos tipos de herramientas son más útiles que otro volcado de contexto más grande. La idea de evidencia merece detenerse un momento. Un revisor humano quiere saber qué autoridad existía, qué contexto se leyó, qué cambió, qué podría romperse, qué política se aplicó,
qué verificaciones se ejecutaron y quién aceptó el riesgo. Si una edición asistida por agente no puede responder esas preguntas, la revisión se convierte en un ejercicio de confianza en lugar de una revisión de ingeniería. Un grafo SQLite local también tiene la forma correcta de privacidad. El repositorio puede indexarse localmente. Los resultados de consultas pueden filtrarse. Los secretos pueden limpiarse. El modelo obtiene una respuesta estructurada en lugar de recibir un gran conjunto de archivos. Eso proporciona más contexto a la pila sin rociar todo el codebase en cada indicación. Las verificaciones de radio de impacto son donde esto se vuelve práctico. Antes de editar una función arriesgada, el agente debería preguntar quién la llama, qué pruebas podrían cubrirla, qué módulos dependen de ella, si el área tiene alta complejidad y qué convenciones sigue el código cercano. Eso cambia el plan de edición. Un pequeño refactor con 3 llamadores es diferente de un helper enterrado bajo 5 servicios y sin pruebas. El descubrimiento de pruebas afectadas también es un antídoto contra la verificación perezosa. Un agente frecuentemente ejecuta todo, lo cual puede ser lento, o la prueba más cercana y obvia, lo cual puede pasar por alto la verdadera dependencia. Una herramienta respaldada por grafos puede sugerir un conjunto de pruebas más estrecho pero mejor, y luego la transcripción del trabajo puede explicar por qué se eligieron esas verificaciones. La acción a seguir es clara. Prueba Codanna en un repositorio real indexándolo y preguntando por llamadores, llamados y búsqueda semántica antes de una pequeña edición. Luego prueba Room Code con verificación de salud y prevuelo contra un símbolo arriesgado. Compara el plan del agente antes y después de la evidencia del grafo de código. Si el diseño no cambia, o bien la herramienta no está bien integrada o la tarea era demasiado trivial. Para los constructores de agentes TAC, esta es una de las líneas de código abierto más importantes. Los modelos están mejorando, pero los codebases siguen siendo sistemas estructurados. Un agente de codificación que ve un grafo de llamadas preciso puede ser menos dramático que un modelo más grande adivinando a partir de resultados de búsqueda. Las herramientas locales de grafo de código hacen que el repositorio sea legible antes de que el modelo comience a editar. La memoria local compartida y el estado de tareas se están convirtiendo en la capa faltante entre agentes paralelos. El proyecto Agent Guild es interesante porque trata la memoria como infraestructura compartida del proyecto, no como un diario privado para una sesión de chat. El Agent Guild es un binario Go único con un servidor MCP de primera clase, SQLite embebido, recuperación BM25 más semántica, estado local exclusivo y afirmaciones atómicas de tareas. Cloud Code Codex, cursor u otro cliente MCP pueden leer el mismo contexto del proyecto, reclamar trabajo, registrar resultados y dejar transferencias. El último lanzamiento ajusta los permisos de archivos locales en el directorio del Guild y los archivos SQLite relacionados, valida la taxonomía del catálogo desde el inicio, hace que el ordenamiento de eventos de misiones concurrentes sea determinista, añade ordenamientos secundarios estables y mejora la resiliencia de la ruta de instalación. Ese es exactamente el tipo de detalle de lanzamiento que dice que el proyecto está pensando en la realidad multiagente. Los permisos de archivos importan porque la memoria local sigue siendo sensible. Puede contener decisiones, resúmenes, estado de tareas, enlaces a archivos, notas de fallos y quizás fragmentos de contexto privado. Un almacén de agentes compartidos no debería ser legible por todos solo porque es local. Lo único local es una buena postura de privacidad, solo cuando el acceso local también está controlado. El ordenamiento determinista de eventos importa porque los agentes paralelos crean condiciones de carrera. Si 2 agentes reclaman tareas, escriben actualizaciones o anexan eventos al mismo tiempo, el almacén tiene que producir una línea de tiempo estable. De lo contrario, el registro de transferencia se convierte en otra fuente de confusión. Las afirmaciones atómicas de tareas son la característica central. El problema de colisión no es solo memoria. Son 2 agentes decidiendo que poseen el mismo cambio, ambos editando archivos cercanos, ambos ejecutando verificaciones parciales, y ambos resumiendo como si tuvieran contexto exclusivo. Una afirmación le da al sistema un pequeño bloqueo alrededor de la intención. La recuperación BM25 más semántica es una combinación sensata. La búsqueda por palabras clave es buena para nombres exactos de archivos, comandos, términos e IDs de incidencias. La búsqueda semántica es buena para decisiones recordadas y descripciones borrosas.
Un almacén de memoria de proyecto local necesita ambas porque los humanos y los agentes recuerdan el trabajo en diferentes formas. La distinción importante es estado compartido versus relleno de indicaciones. Volcar transcripciones antiguas en cada nueva sesión hace que el contexto sea grande y borroso. Una capa de estado local compartida puede exponer solo el resumen del proyecto, tareas activas, decisiones, bloqueos y notas de transferencia que importan ahora. Eso es más útil y menos ruidoso. Svarmvault y Awareness local apuntan en la misma dirección desde ángulos de grafo de conocimiento y memoria de agentes. Los proyectos específicos difieren, pero la tendencia es clara. La memoria se está moviendo fuera de una ventana de contexto de un solo modelo hacia almacenes locales que varias superficies de agentes pueden consultar. El riesgo es la expansión de autoridad. Si cada agente puede escribir cualquier cosa en la memoria compartida, el almacén puede llenarse de decisiones obsoletas, hechos alucinados o afirmaciones de tareas contradictorias. La primera regla de gobernanza debería ser aburrida: define que se permite escribir a los agentes. Resumen del proyecto, tarea activa, registro de decisión, bloqueo, resultado y transferencia son buenas categorías iniciales. La prueba debería ser pequeña. Crea un almacén de estado de proyecto. Escribe una tarea activa y un registro de decisión. Haz que dos clientes diferentes lo lean. Deja que uno reclame la tarea. Asegúrate de que el otro vea la reclamación antes de comenzar trabajo. Luego añade una nota de transferencia y verifica que una nueva sesión pueda recuperar el contexto sin leer. Una transcripción enorme. Ese es el punto donde la memoria se vuelve operativa. No es solo una función de recuperación más elegante. Es una capa de coordinación. Varios agentes pueden evitar redescubrir, colisionar y olvidar la misma cosa. Para stacks de agentes locales, eso puede ser tan importante como un nuevo lanzamiento de modelo. Los puentes de control móvil están atacando el problema del babysitting sin mover la ejecución fuera de la máquina local. Lucarne es el ejemplo limpio en esta camada. Un proceso residente en Rust para supervisar agentes de codificación locales a través de Telegram o WeChat, sin hooks, skills, MCP o cambios de proyecto. Monitorea sesiones locales de Claude, Codex, Gemini, Copilot y Pi. Envía notificaciones para aprobaciones, preguntas de clarificación, fallos y progreso. Permite a un usuario retomar o actuar desde un canal de mensajería existente mientras el agente sigue ejecutándose en la computadora local. El último lanzamiento degrada objetivos de sesión de monitoreo obsoletos, lo cual suena pequeño pero revela la forma del producto. Un watchet tiene que saber si un objetivo de sesión está fresco. Si enruta una aprobación a la sesión equivocada o obsoleta, el control móvil se vuelve peligroso. El enfoque correcto de sesión es toda la funcionalidad. El punto arquitectónico más grande es que Lucarne separa el límite de ejecución del límite de atención. La máquina local sigue siendo dueña de archivos, credenciales, herramientas, perfiles de navegador y salidas de compilación. El teléfono se convierte en la superficie para el momento humano de 30 segundos, aprobar, clarificar, redirigir, detener o confirmar. Eso es diferente de los agentes de codificación remotos alojados. Los agentes alojados mueven la ejecución fuera de la máquina local. Eso puede ser útil, especialmente para tareas públicas limpias, pero cambia dónde viven los secretos, las dependencias y la autoridad de archivos. Un puente móvil deja la ejecución local y mueve solo el punto de decisión. Hay un caso de uso real aquí. El trabajo de agente local de larga duración a menudo se detiene en el momento exactamente equivocado: una solicitud de permiso, una clarificación, una prueba fallida, una pregunta sobre qué rama usar o un comando arriesgado que necesita aprobación humana. Si el humano salió del escritorio, toda la ejecución espera. Un puente puede convertir esa pausa en una respuesta rápida desde el teléfono. La evaluación debería enfocarse en la corrección del enrutamiento, no en la novedad. ¿Llega la notificación al punto de decisión correcto? ¿Volver a responder en el canal de mensajería regresa al espacio de trabajo y sesión correctos? ¿El puente cita suficiente contexto para hacer la decisión segura? ¿Evita agregar una nueva superficie de autoridad amplia? El diseño sin hooks y sin MCP es interesante porque reduce la carga de integración. Lucarne no le pide a cada proyecto que agregue una skill, servidor o callback. Monitorea sesiones existentes. Eso puede hacer la adopción más fácil,
pero también significa que el watch tiene que ser muy cuidadoso al hacer coincidir eventos observados con el estado correcto de la sesión. Los canales de mensajería crean sus propios riesgos. Una aprobación desde el teléfono no debería convertirse en un cel remoto vago. El puente debería exponer acciones limitadas, contexto de sesión y mensajes claros. No debería convertir una app de chat en una interfaz de comandos sin límites a menos que el usuario haya configurado explícitamente esa autoridad. La prueba práctica es una tarea de agente local de bajo riesgo. Inicia una sesión de Codex o Claude que llegará a una aprobación inofensiva. Aléjate. Confirma que llega el mensaje. Responde. Confirma que la sesión local se retoma en el espacio de trabajo correcto. Luego prueba una sesión obsoleta y un camino de fallo. Si cualquier mensaje se enruta ambiguamente, no confíes en el para trabajo real todavía. La tendencia más amplia es útil. La mejor ejecución de agente es a menudo local y aburrida hasta que necesita un humano durante 30 segundos. Los puentes de control móvil están tratando de hacer que esos 30 segundos pasen en cualquier lugar sin pretender que todo el trabajo pertenece a la nube. Los routers de modelos locales están siendo conscientes del hardware en lugar de tratar cada endpoint de modelo como igual. Smarter Router es un router compatible con OpenAI para Oyama, llama, CPP y endpoints estilo OpenAI. Perfila modelos, estima BRAM, rastrea metadatos de capacidades, soporta caché semántico y elige modelos basándose en la tarea y el hardware local. El último lanzamiento agrega extracción dinámica de metadatos de modelos, heurísticas de detección de Gemma 4, estimación de BRAM consciente de Misture of Experts y detección automática de capacidades desde el endpoint. API Show de Oyama. Ese es un buen lanzamiento porque el enrutamiento de modelos locales falla cuando el router solo conoce nombres de endpoints. Un router necesita entender las capacidades. ¿El modelo maneja llamadas a herramientas? ¿Soporta visión? ¿Qué tan larga es la ventana de contexto? ¿Es lo suficientemente bueno para código? ¿Expone embeddings? ¿Necesita un parámetro de pensamiento? ¿Es un modelo denso o un modelo Misture of Experts donde los parámetros activos afectan la memoria diferente? La estimación de BRAM no es un lujo para IA local. Una solicitud que cabe en el papel puede crashear, hacer swap o arrastrarse si el router adivina mal. La cuantización, longitud de contexto, tamaño de batch, expertos activos y comportamiento del backend, todo cambia la presión de memoria. El enrutamiento consciente del hardware es la diferencia entre que la IA local se sienta automática y que se sienta como una lista de verificación manual. El caché semántico también encaja en esta capa. Algunas tareas locales se repiten: resumir logs similares, clasificar notas rutinarias, responder preguntas de documentación repetidas o generar metadatos predecibles. Un caché puede evitar desperdiciar tiempo de GPU local o llamadas de fallback pagadas cuando la forma de la respuesta es lo suficientemente estable. Esto se alinea con el lanzamiento de OpenCLA porque la capa de proveedores también se está volviendo más consciente de las capacidades. Proveedores de embedding compatibles con OpenAI, navegación del catálogo de DepInfra, parámetros de pensamiento de VLLM y mejor manejo de proveedores y modelos apuntan todos en la misma dirección. La pila necesita saber lo que cada endpoint realmente puede hacer. Los embeddings son un buen ejemplo. Un endpoint de embeddings no es lo mismo que un endpoint de chat, y no debería enrutarse como tal. Un gráfico de código local, un almacén de memoria o un índice de búsqueda pueden necesitar embeddings de un modelo local barato, mientras que una revisión de código compleja necesita un modelo de chat más potente. Tratar ambos como llamadas genéricas al modelo es un desperdicio. La propagación de parámetros de razonamiento para VLLM es otro ejemplo. Algunas stacks de servicio exponen controles de razonamiento o pensamiento. Si el router elimina o ignora esos parámetros, el modelo puede ejecutarse en el modo incorrecto. Un router que preserva los controles significativos del proveedor le da a la gente de nivel superior una mejor oportunidad de usar el endpoint correctamente. Los backends de Oyama y Llama, CPP también difieren de los endpoints en la nube. Los nombres de modelos locales pueden ser alias. Los metadatos pueden estar incompletos. Las capacidades pueden necesitar detección. El router tiene que inspeccionar, perfilar y a veces inferir. Por eso la detección automática de capacidades de Oyama es más que una función de conveniencia.
La evaluación práctica es poner un router delante de una biblioteca de modelos locales. Listar las capacidades detectadas. Enrutar embeddings por separado del chat. Comparar un modelo local pequeño, uno local más grande y un fallback en la nube en la misma tarea de codificación o resumen de bajo riesgo. Observar la latencia, la calidad, el uso de memoria y el comportamiento de fallo. La recomendación no es que Smarter Router gane toda la categoría. La recomendación es que las stacks locales necesitan esta categoría. Una vez que tienes más de un modelo local, elegir modelos manualmente se convierte en un impuesto en cada tarea. Los routers conscientes del hardware hacen que la máquina sea parte de la stack en lugar de un juego de adivinanzas. La IA local deja de sentirse local cuando cada solicitud comienza con la misma pregunta: ¿qué modelo debería usar? La capa del router es el primer paso para hacer esa decisión explícita, inspeccionable y eventualmente aburrida. DGX Spark más LM Studio muestra que el patrón de servidor de IA local se está puliendo más. La guía de NVIDIA sobre LM Studio en DGX Spark es un patrón de servicio concreto: desplegar LM Studio en un dispositivo Spark, ejecutar modelos como Nemotron 3 Nano Omni localmente con aceleración GPU, y usar ese modelo desde una laptop. La ruta opcional de LM-Link crea un enlace encriptado para que los modelos alojados en Spark aparezcan como remotos locales en otra máquina sin depender de suposiciones de LAN compartida o abrir un servicio público. Esa es la parte interesante. El dispositivo es infraestructura local, pero la experiencia del cliente puede ser más flexible que estar sentado directamente frente a la caja. DGX Spark en este patrón no es solo un escritorio rápido. Se convierte en un electrodoméstico de modelos privado, lo suficientemente local para mantener la inferencia cerca, lo suficientemente orientado a servicios para que laptops y puertas de enlace de agentes puedan usarlo, y lo suficientemente aislado para que pueda tratarse como un límite. Ese límite importa. Una laptop de programación puede tener el repositorio, las credenciales, el editor y la sesión del agente. Un electrodoméstico de modelos puede tener capacidad GPU y servicio de modelos local. El diseño limpio es exponer solo el endpoint de modelo necesario, mantener las credenciales del cliente del lado del cliente cuando sea posible, y evitar convertir el servidor de modelos en una estación de trabajo remota de propósito general. LM Studio es útil aquí porque le da una superficie de servicio local familiar. Un cliente local compatible con OpenAI puede apuntar a un servidor, un router puede sentarse delante de él, y una puerta de enlace de agentes puede tratarlo como un proveedor más entre otros. Eso hace que el hardware sea más fácil de integrar en el resto de la stack. Esto complementa a Oyama, VLLM, Llama, CPP y los routers de proveedores en lugar de reemplazarlos. Diferentes stacks locales optimizan para diferentes formatos de modelos, objetivos de rendimiento, estilos de despliegue y superficies de control. El cambio importante es que el servicio local se está convirtiendo en un patrón de infraestructura, no en un script de hobby. El ángulo de privacidad es práctico. Si el endpoint del modelo se mantiene privado y los datos no salen del límite local, un constructor puede probar flujos de trabajo que serían incómodos con un modelo de nube público. Resumir logs internos, indexar código privado, probar memorias de agentes o ejecutar un asistente local sobre notas sensibles se vuelven más fáciles de razonar. El rendimiento todavía tiene que medirse. Un servidor de modelos junto al escritorio solo es útil si la latencia, la capacidad de contexto, el rendimiento y la confiabilidad encajan con el trabajo. La comparación correcta no es una fanfarronería de benchmark. Es una ruta local versus un modelo de nube suscrito en la misma tarea diaria, explicación de código, triaje de logs, limpieza de transcripciones o resumen aumentado por recuperación. El patrón de enlace encriptado también cambia los flujos de trabajo de viaje y laptop. Un usuario puede mantener la caja de inferencia pesada en un lugar y acceder desde otra máquina sin publicar un servicio amplio. Eso no elimina la necesidad de autenticación e higiene de red, pero hace que el modelo de electrodoméstico privado sea más realista. Para Agent Stack, el significado es cómo esto se conecta de vuelta al bloque de lanzamiento. OpenCLA está mejorando los proveedores compatibles con OpenAI, los proveedores de embeddings, los catálogos de modelos y los parámetros de VLLM. Los routers locales están perfilando el hardware y las capacidades de los modelos. DGX Spark más LM Studio da el patrón de servicio físico.
Estas son piezas de la misma capa de modelo local. La prueba práctica de configuración es estrecha: exponer un endpoint de modelo local desde el electrodoméstico, llamarlo desde la laptop, medir la latencia y el comportamiento del contexto, enrutar una tarea simple a través de la misma interfaz que usa la stack de agentes, y compararlo con un modelo de nube que cuesta una ranura de suscripción. Luego decidir qué trabajos merecen inferencia local. La historia interesante del hardware no es tener una caja rápida. Es tener un servicio de modelos privado que el resto de la stack de agentes pueda abordar limpiamente. La cola del EP058 está definida. Actualiza OpenCLA para límites de contenido, cobertura de proveedores, resiliencia del servidor de aplicaciones codecs, limpieza de rutas críticas del gateway, rechazo de exposición sin autenticación y límites más seguros de comandos y tiempo de ejecución. Actualiza codecs para búsqueda de historial local, perfiles, configuración de MCP, OAuth HTTP Transmittable, preservación de esquemas, contexto más rico de hooks y extensiones, y concurrencia de herramientas de solo lectura. Actualiza Cloud Code para correcciones de revisión, habilidades restringidas a herramientas, recarga de habilidades, hooks de visualización de mensajes, modelos de respaldo, visibilidad de actualizaciones, política de MCP más estricta para subagentes y reparaciones de sesiones en segundo plano. Luego elige un experimento de infraestructura. Pon una herramienta de solo lectura detrás de un gateway MCP gobernado. Indexa un repositorio con un grafo de código local antes de editar. Crea un almacén de tareas local compartido y haz que dos agentes lean el mismo estado. Prueba un puente móvil en una aprobación inofensiva. Pon un enrutador frente a modelos locales. O trata una configuración de DGX Spark y LM Studio como un electrodoméstico de modelo privado. El hilo común es el control práctico, pero los detalles son el punto: herramientas gobernadas, estructura de código precisa, estado compartido, enrutamiento móvil correcto, modelos con conocimiento de capacidades y servicio local privado. Más capacidad de agente solo ayuda si la pila puede decidir qué se le permite hacer al agente, qué es lo que realmente sabe, dónde vive el estado y qué modelo debe responder. Para enlaces de fuentes y notas del episodio visita tobionfitnesstech.com. Eso es Agente Stack Daily. Volveremos pronto. Soy Nova.